cuáles son los valores que tú tienes, que quieres pasar a la empresa, que son importantes para tu organización. Y esos valores que tú quieres, a la hora de contratar un personal, debe tener los mismos valores a la hora de entrar. Porque si contratas un trabajador que es impuntual, vas a tener problemas. Si no revisas los valores de la honestidad, es otro problema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y entrevisto a personas como tú y como yo que les ha tocado vivir en sus negocios situaciones de dificultad que los han puesto al límite de sus capacidades, tanto mentales como espirituales, para descubrir las herramientas y las estrategias que han usado para salir de la trinchera. Quédate conmigo y déjame acompañarte hasta el final de la batalla que estás librando en tu emprendimiento. Hoy en La Trinchera tengo como invitado al licenciado Rafael Córdoba Alonso, quien aparte de ser conferencista, asesor empresarial, evaluador de proyectos en Posible, Fundación Televisa, gestor de financiamiento para empresas privadas, instructor certificado por NAFIM y un largo etcétera, es un gran mentor y amigo que ha acompañado a muchos compañeros a salir de la trinchera del emprendimiento. Hoy nos comparte su experiencia y nos da muchas herramientas para poder medir si nuestra empresa va por buen camino o no. Espero que esta charla te sea de mucha utilidad. Comenzamos. Sí, Rafa, el tema de mi podcast es en sí de la quiebra o la bancarrota en los negocios. Y esto en el entendido de que el emprendedor o empresario se queda sin recursos para poder hacer frente a sus compromisos de todo tipo, como para pagar a acreedores, deudas bancarias, salarios, etcétera. Sé que es complicado definir lo que te voy a preguntar en una sola respuesta, pero en tu experiencia, ¿cuál es la acción o el conjunto de acciones más recurrente que llevan a una empresa a quebrar? Bueno, en general, se ha hecho ya como que estudios, se han hecho investigaciones por el cual las empresas cierran y casi todas coinciden en un aspecto que tiene varias variantes y se concreta a una mala administración de la empresa. Esa es la principal razón. En ocasiones hay situaciones externas que pueden provocar la ruptura de una empresa, pero que al final de cuentas son mínimas y que son por cuestiones que pueden ser de la misma naturaleza. Por ejemplo, me tocó visitar negocios en la zona de Minatitlán que cerraron porque hubo una inundación hace varios años. Ya no recuerdo muy bien el año, pero hubo una inundación. Incluso el gobierno tuvo que destinar recursos para poder apoyar a aquellas empresas que se vieron afectadas por este problema climatológico que logró inundar de la parte de Minatitlán a varios negocios. Entonces me tocó hacer la visita de estas empresas. Y con respecto a la mala administración, a su vez hay muchos factores. Por ejemplo, las personas tienen un producto, lo ofrecen al mercado y no es exactamente lo que la gente quiere. Entonces en un principio pueden vender, pero también las personas empiezan a rechazar esos productos que les venden porque no satisfacen ciertas necesidades. Algunas son muy directas y otras no están tan identificadas. Te voy a dar un ejemplo. Un pequeño restaurante se crea para proporcionar alimentos a sus clientes. Ese es, en cuanto a la actividad, la más importante que ve el propietario. Y en ocasiones piensa que teniendo el restaurante y que los alimentos son como un negocio seguro, no está equivocado. Las personas necesitamos consumir, pero en ocasiones no toma en cuenta que puede entrar a un mercado donde hay mucha competencia y hay empresas ya posicionadas. Entonces se pone en un lugar donde hay otros competidores y las personas están yendo a la competencia y resulta que están siendo desplazados. El negocio no está desplazado en el sentido de que no lo hacen a un lado, sino que hay personas que ya se convierten en fieles. Entonces los ingresos no son tan suficientes y llega el momento en que el flujo del dinero no le alcanza a la empresa. Y al no ver tanta respuesta en los restaurantes, empiezan a cerrar. Eso te lo comento porque lo he visto por años.
cierran los negocios porque no tienen la cantidad de clientes suficientes y porque no lograron colocar el producto. En ocasiones por cuestiones como que en un principio daban una buena sazón, la sazón la pierden. Cuando los clientes van por ese sentido es porque en ocasiones cambian de cocinera. Hay este problema de la administración, no saber seleccionar el personal, no estandarizar los productos. En ocasiones es el mal manejo del dinero, en otras ocasiones es no percibir necesidades externas que tienen las personas. Por ejemplo, pones un restaurante y a lo mejor vienen personas que traen automóvil y no hay un lugar donde estacionarse. Y encuentran otro restaurante donde se puede estacionar, ya sea en la calle o porque tiene un estacionamiento propio en el cual entran y pueden estacionarse. A veces hay personas que cuando buscan un restaurante se fijan en detalles que a veces ciertas personas descuidan. Si en algún momento el restaurante se ve como sucio, da la impresión de que los alimentos con los que preparan no son tan higiénicos. Si no lo capta bien el propietario, esta parte, pues a lo mejor la imagen que se puede llevar una persona es de que no cuidan la higiene en ese restaurante. El otro aspecto que a veces se descuida es quién atiende a los clientes. En el caso del mismo ejemplo que te estoy poniendo, si no seleccionan personas adecuadas para atender a los clientes, el propietario de un negocio puede no darse cuenta que ya no van precisamente porque no tienen una buena atención. Ese es hablando del restaurante. Y si el restaurante no cuida otros detalles como, por ejemplo, quiénes van a consumir ahí, luego son familias. Y a lo mejor una persona y siguiendo dónde se quedan los niños. Hay restaurantes que, si te has dado cuenta, han abierto espacios para que estén los niños ahí jugando, porque no comen exactamente, sino primero se divierten y ya después consumen, y ya las personas pueden en algún momento tener el tiempo para consumir los alimentos, y después cuando los niños se cansan de jugar, los llaman. Entonces tienen un área para niños. Son necesidades que a veces no se captan, y en ocasiones hay quienes lo captan y dicen, pues vamos a poner un área para que los niños jueguen, dependiendo del concepto del restaurante que se maneje. Okay. O sea, hay muchas razones, y todo eso tiene que ver con la administración. Rafa, y bueno, ese es un ejemplo en el restaurante. En venta de productos en general siempre es el mismo detalle. O sea, si es ropa es igual, digamos que es competencia, mala administración de los recursos, mala gestión de tu personal, porque son malos vendedores. Todo esto junto hace que te dé digamos que la fórmula para quebrar. Muy bien. Si una persona está en esta situación, una situación de quiebra porque ya está llevando su negocio a ese punto, pero todavía no lo cierra, o sea, ya está muy mal, todavía no lo cierra, ¿tiene una forma de recuperarse? Ya estoy hablando de que ya tiene todo esto, o sea, ya se posicionó como un lugar donde no tiene donde estacionarse, donde no hay una buena atención, no hay buen servicio, a lo mejor el sazón sigue siendo regular, pero tiene todos estos en contra. ¿Hay manera de que se pueda recuperar? La respuesta es sí, hay manera de que se puedan recuperar. Esa es la respuesta. Pero no todos lo logran. Y no lo logran porque en ocasiones la forma que tienen que ver los negocios a veces quieren que sigan funcionando igual. Se ha comentado mucho en los temas de emprendimiento de que si quieres resultados diferentes, haz las cosas diferentes. Ese es un punto. No todas las personas están dispuestas a cambiar. Y también eso te lo comento porque cuando me ha tocado a mí la intervención en empresas, hay personas que tienen resistencia a los cambios, tienen ideas. Entonces, lo que ellos a veces desean manejar es exactamente lo mismo o hacer una variante que en algún momento ellos pensaron, pero que a veces no es muy funcional. Entonces, y esa parte de resistirse a hacer cambios es lo que a veces les impide actuar y tener resultados. Hay otros aspectos, como es el caso de la disciplina, porque cada cambio también implica acciones diferentes
y en ocasiones esas acciones les llega a costar a cambiar. Alguna vez una persona me preguntó que si, te voy a comentar, me invitaron a que sustituyera a algún maestro en una universidad y les tuve que hablar sobre la mercadotecnia. Y cuando alguien me preguntó, oye maestro, ¿será posible que estas técnicas se pueden aplicar a negocios pequeños? Le digo, sí. Y dice, por ejemplo, una tienda de abarrotes. La respuesta es sí. Le digo, nada más hay que ver al dueño. El dueño, si tiene actitud de cambio, es más fácil operar esos cambios de la mercadotecnia. Ejemplos, le digo, si tú le preguntas al dueño cuánto tiempo tienes aquí y tiene, por ejemplo, 4 años, tú le preguntas cómo inició y ves cómo ha crecido. En ocasiones, el tamaño con el que inició sigue siendo el mismo. La empresa no ha evolucionado. Y sin embargo, hay personas que inician con un negocio y cuando se va a ver, ya creció en metros cuadrados, en que ya vende más productos, en que ya tiene personal, que ya contrató personal y quiere seguir creciendo. Normalmente, por ejemplo, por el lado de la asesoría, las personas que a veces recurren porque tienen un problema, pero si tú preguntas qué has hecho para resolver el problema, todo lo que me dicen es exactamente anda alrededor de las mismas actividades. Y cuando tú le propones, bueno, ¿estaría usted dispuesto a hacer cambios y yo se los propongo? Te dicen que sí. Pero cuando empiezas a hacer las observaciones de cambio, la respuesta es no. Y casi siempre la consultoría también opera un poco con lo que es la fe y la confianza. Y las personas que normalmente quieren cambiar y que han hecho primero ellos los cambios, normalmente te dicen que sí y hacen los cambios. Y en tal caso es ahí donde se ven los resultados. Ese es por un lado. Si la persona está dispuesta realmente a cambiar. Entonces, también el cambio tiene a su vez muchas variantes. Luego están obligados y luego cuando las empresas son familiares, hay alguien que quiere cambiar y hay alguien que impide cambiar. Y en un principio, cuando me tocaba atender empresas y los negocios eran de un matrimonio, me contrataba a veces el que quería cambiar, pero la otra persona, ya fuera hombre o mujer, a veces no estaba dispuesto, entonces imponían y no hacían los cambios. Pero las empresas que luego proponen cambios, te das cuenta casi cuando hablas con ellos. Por ejemplo, de Coatzacoalcos, alguna vez me acuerdo de un señor que tenía una ferretería. El cambio se observaba en que era una ferretería, haz de cuenta que así como de 5 metros cuadrados por 6 metros cuadrados. Pero para cuando yo la fui a entrevistar ya eran muchos metros cuadrados. Entonces tú, las preguntas como consultor dice, ¿cómo inició esta empresa? Y cuéntame, por ejemplo, qué satisfacciones te ha dado, qué consideras algo que te haya gustado, logros que has tenido que te han dado mucha satisfacción. Dependiendo de los logros, que luego te platican todos los retos que se propusieron y los cambios que hicieron y pudieron avanzar. En el caso de este caso que te explico, él me decía que su padre tenía locales comerciales en los cuales él habló con sus hijos y le digo, mira, hijos, yo estoy así como un poco decepcionado de ustedes. El padre yo creo que fue muy estratégico para manejar esto. Y dice, estoy muy decepcionado porque yo tengo locales para rentar y muchas personas me lo piden, pero ninguno de mis hijos me pide un local para poner un negocio. Eso fue lo que decía el señor. Entonces, tenía una hija y 2 hijos. Uno quiso poner una ferretería, otro un despacho de servicios de arquitectura y la hermana de esta persona un despacho contable. La cuestión está de que el que creció más rápido fue el de la ferretería. Empezó a tener clientes y empezó a ocupar los otros 2 locales y ya de ahí adquirió otra parte de su papá.
y llegó a integrar a la familia, pues a lo mejor puedo decir el nombre, no sé si se pueda. Sí, adelante. Cuartos es Ferreterías y Accesorios Arabia, que ya después tuvo problemas de competencia, pero su crecimiento fue impresionante, supo segmentar mercados, porque para cuando yo fui, yo no le enseñé a segmentar, él ya lo había hecho, tenía el segmento de la industria, el segmento de gobierno. La industria eran empresas industriales que adquirían sus productos, gobierno se refería casi exclusivamente a Pemex, tenían las personas que trabajan de manera independiente y eran sus tres principales clientes. Entonces a los independientes los atendía en la barra, a los de gobierno y a la industria por teléfono, pero tenía personas ya asignadas, y su hermana, que era la contadora, se convirtió en la contadora de la empresa, y el arquitecto, que era su hermano, se convirtió en el encargado de las ventas a Pemex. O sea, de alguna manera esta persona logró crecer. Entonces, para cuando tú hablas, tú ves, se organizó. Una parte muy importante para que las empresas, para que puedan avanzar, es trabajar de manera ordenada. No digo que estaba ordenado al 100%, ninguna empresa se puede ordenar al 100%. No, es una cosa y se desajusta a otra. Sí, exactamente, pero en general tenía un buen orden, tenía un índice de cartera vencida muy bajo, tenía ciertos hábitos, los trabajadores respetaban al propietario de la empresa, eso implica que manejaba cierto nivel de liderazgo. Y entre sus hábitos, para tener éxito, es cada jueves se reunía con sus hermanos a dar seguimiento a cómo va la empresa. Un aspecto que no todos los empresarios hacen, dar seguimiento a sus empresas. Y no era fácil, porque todo empresario siempre tiene problemas que enfrentar. Entonces, este tipo de situaciones, de alguna manera, a él no le permitían tener toda la satisfacción que él quería. Cuando recurrió un poco a mí, era porque tenía ganas de seguir creciendo, y porque ya tenía también una vista de un competidor que se le venía encima, y tuvo que acelerar cambios. Entonces, esta persona sí trabajó bastante duro. Para hacer eso duro significa dentro de su tiempo le destinaba a las actividades de crecimiento, estar pendiente de lo que sucedía en su entorno, y el orden le permitió conseguir financiamiento. ¿Por qué? Porque manejaba la empresa con utilidades, declaraciones de impuestos y todo eso, y me acuerdo que se le hizo un trámite para obtener un crédito, y en ese entonces fue el gobierno del estado quien le llevó un fondo con el cual les daba financiamiento a medianas empresas. ¿Hace años? Estoy hablando del año 2001, creo que era, año 2001, y esta persona se le tramitó y pudo conseguir el financiamiento. Entonces él creía que el financiamiento yo se lo había conseguido porque yo era un buenazo. No, es que tenía orden. Dice, oye, Rafael, ya te recomendé en la Cámara de Comercio para que apoyes a los comerciantes, pero no todos los comerciantes tenían esas características. Por ejemplo, el financiamiento que se le da para largo plazo, y un requisito que se fija para dar los créditos a largo plazo es que la empresa manifieste que tiene utilidades, y una de las formas de comprobar las utilidades es que en sus declaraciones de impuestos pague impuestos sobre la renta. Y había comerciantes que estaban en algo que era el régimen de pequeño comercio, pequeño contribuyente creo que era. Ajá. Pues no tenían manera de demostrarlo, y algunos que estaban en actividad empresarial manifestaban pérdidas en sus declaraciones de impuestos. Entonces, al tener pérdidas, había un requisito de que lo tomaron de la banca, y si no tienes utilidades, no tienes manera casi de conseguir financiamiento a largo plazo. ¿No? Entonces, todos estos aspectos que se analizan de una empresa, pues de alguna manera, el otro es cómo va la evolución de la empresa, si manifiestas crecimiento o no. Entonces te abren líneas de crédito, y cuando te hacen ese tipo de
ese tipo, por ejemplo, de análisis que lo hizo en este caso un fondo del gobierno, le aplicó casi lo que la banca hace. Y pasa. Y consiguió. Oye, Rafa, en esta empresa familiar, yo vengo también de una empresa familiar y en mi caso fue muy complicado tener ese liderazgo para llevarlo. ¿Cómo logras manejar esta empresa familiar sin que los problemas de familia te lleven a la quiebra? En este caso, ¿cómo lo logró? ¿Le asignó roles muy específicos a cada uno y se respetaba? ¿O qué es lo que hizo? Pues de entrada, yo creo que un poco la personalidad de él invitaba al liderazgo, el tener resultados y haz de cuenta que él, como a veces entre la familia no siempre se logra conseguir que un familiar te respete porque eres su hermano o cualquier cosa, pero cuando tú empiezas a tener como una especie de liderazgo o poder con otros, hasta tu familia te empieza a respetar. Y él mantenía ciertos valores que de alguna manera, estoy hablando de él, pero también estoy hablando de otros empresarios. Okay. Que cuando se manejan en el camino y que van manejando ciertas actitudes y ciertos valores, aunque tengas, por ejemplo, defectos, porque todos se pueden ver como defectos, o fallas humanas que tenemos, pero mientras mantengas ciertos valores propios como persona y que haces actos como de justicia entre las personas con las que, sobre todo con tu equipo de trabajo, con la gente con la que te apoya, te manejas con mucho cuidado, sabes cómo vas haciendo una dirección, luego la familia también te empieza a respetar y te empieza a seguir porque está viendo que tú tienes resultados, y si ellos no los tienen, en tal caso necesitan de ti, pero entonces vienen los problemas de la familia. Quieren actuar como ellos lo saben. Si eso provoca una falla, el empresario siendo la familia, casi les va dando la explicación de que no pueden trabajar así porque es una empresa, y empiezan a tomar lineamientos. Por ejemplo, esa parte que te decía de que se reunían los jueves de cada semana, seguramente fue por una necesidad de que era obligado de platicar por qué no están sucediendo las cosas como han manejado, a qué compromisos tiene que llegar cada uno, hasta que gradualmente todos se fueron alineando a una forma de trabajo, acuerdos por escritos, y es así como pudieron avanzar. Y en este caso ya los hermanos empezaron a separar gradualmente la parte familiar de la parte de la parte de la empresa. No se puede separar totalmente, siempre hay influencia familiar, pero si logras hacer esto, llegar a acuerdos, a darle seguimiento y todo eso, todo va cambiando, pero sí se le quiere que el empresario tenga cierto liderazgo para hacer las cosas, y es importante para que también la empresa crezca, porque puedes tener trabajadores y cuando el trabajador obedece, es un trabajador, te obedece, pero te obedece porque tú eres el patrón y hace las cosas que tú le pides, pero cuando hay liderazgos, el trabajador admira a su jefe, admira a la persona para quien trabaja, se siente orgulloso de quien es, y ya no solamente realiza sus trabajos, sino trata de comprometerse, que es lo que todo propietario de una empresa quisiera, que los trabajadores se comprometan. Y cuando hay liderazgo, logra ese compromiso porque las personas lo admiran, lo respetan y se van comprometiendo gradualmente con la empresa y van aportando más que trabajo. Si tú pides algo y de momento surge un problema, ellos solitos se empiezan a ofrecer con que, yo lo puedo hacer, yo te puedo ayudar. Y en ocasiones me he dado cuenta que cuando un empresario tiene liderazgo, los trabajadores casi hablan igual que el dueño. Tratan de contener el mismo comportamiento igual que el dueño, porque tanto lo admiran que tienen comportamientos similares por el respeto y admiración que tienen. Luego entonces el liderazgo sí forma parte de
es importante para un crecimiento del negocio. En este caso, entonces, más bien en mi caso particular, fracasé siendo líder porque no me respetaban como yo quisiera, o escogí muy mal a la gente que trabajaba conmigo. Que también puede pasar eso, ¿no, Rafa? Que tú contratas personas que realmente no son las aptas para estar. Y en la familia, por ejemplo, tú me estás diciendo de este caso que había muchas competencias. La que se volvió la contadora y el que se volvió de ventas se habían preparado y estaban trabajando a la par. Pero muchas veces contratamos familia o nos juntamos con la familia de que, pues es que es el primo, porque me dijo mi tía que lo contrate, lo jalo. Y muchas veces no sirve y ahí los tenemos. En este caso la opción más práctica es sacarlos. Pero creo que esa es una de las grandes dificultades, ¿no? De una empresa familiar. Que los tienes ahí y te ayudan, al contrario, te retrasan. ¿Cómo se gestiona esto? Pues es un problema de muchas empresas familiares. Y no pequeñas, sino grandes incluso. Y a veces por el hecho de que a veces no se logra separar muy bien la parte familiar y que tienes influencias, tienes que considerar, por ejemplo, cuando un matrimonio y tienes dentro de la empresa familiares de la esposa, familiares del esposo que están trabajando, y cuando se crean conflictos, el que tiene se puede decir como que el liderazgo más fuerte, a veces en el mismo matrimonio encuentras esas diferencias. Por ejemplo, si tú no sabes por qué no quiere contratar a alguien de tu familia, en ocasiones es precisamente porque la persona no tiene un perfil. Y por ese perfil la otra persona está pensando, dice, claro, al otro sí lo tienes porque es de tu familia, pero este que es de mi familia, ¿no? Entonces empieza un problema del matrimonio. Y en ocasiones, para no tener problemas con la esposa o el esposo, empiezas a ceder. El problema es que empieza a crecer el problema. Por esa razón, en este caso, en mi actividad que tiene que ver con la asesoría, se recomienda mucho profesionalizar el negocio. Y profesionalizar significa no contrates a cualquier persona, sino primero tienes que definir qué tipo de persona quieres en tu empresa, con qué perfil necesitas a la empresa, qué habilidades debe tener, pero sobre todo cuáles son las actitudes que tiene que tener la persona que va a estar en tu organización. Porque sí está a veces muy demostrado que hay personas que no tienen una carrera y aprenden por sus actitudes y formas de pensar cosas que pudiera ser un profesional. Y eso sí lo he visto en campo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo dirían los de recursos humanos? Se ven los talentos o los conocimientos y las actitudes que tienen las personas. Por eso, como a veces parte de las metodologías que se ocupan para una empresa dicen, ¿cuáles son los valores que tú tienes, que quieres pasar a la empresa, que son importantes para tu organización? Y esos valores que tú quieres, a la hora de contratar un personal, debe tener los mismos valores a la hora de entrar. Porque si contratas un trabajador que es impuntual, vas a tener problemas. Si no revisas los valores de la honestidad, es otro problema. Y por eso es que muchas veces es recomendable que intervenga un especialista muy profesional en apoyar en la selección y que le digas, mira, yo el perfil que necesito de las personas que entran es que tengan estas características. Por eso es que se recomienda que se elabore un perfil de puestos. Y entonces, desde la entrada, antes ya tienes a la persona que vas a seleccionar, aspectos que no todos hacen. Y si me preguntas de las microempresas, pues no lo quieren hacer por lo costoso que puede resultarles el contratar a una persona que puede hacer exámenes psicométricos, estudios socioeconómicos, pero luego a la larga puede ser más caro el hecho de que no lo hayas hecho. Precisamente esa cuestión es una de las que yo te quería preguntar. Hay muchísimas empresas que quiebran precisamente por esas cuestiones, porque tienes malos empleados.
y al final de cuentas te termina costando. Pero muchos de los negocios que inician por una idea, sin una proyección, no tienen capital y no hacen esto de contratar eficientemente. ¿Qué se puede hacer ahí? No hay recursos. O sea, muchas veces no tienen recursos. ¿Cómo harían para contratar a alguien eficientemente? Pues seguir todo un proceso. Ya ves que, por ejemplo, la Fundación por Empleo maneja un taller y maneja un proceso de integración que es general. Pero las personas, si tomaran en cuenta que tienen que seleccionar a las personas, se recomienda, por ejemplo, que tienes que hacer tu perfil y que tengas que hacer una estructura de tu perfil de qué personal quieres para tu organización. En un principio a lo mejor no, pero cuando desde la primera persona que vas a contratar, tienes que definir qué características debe tener esta persona. Y muchas veces no lo hacemos así. Yo cuando voy por el centro de Jalapa, veo letreros que dice, se solicitan vendedores, contratación inmediata. Porque les surge tener una persona que esté en el área de ventas. Pero no ven si la persona tiene las características que se requiere para estar en el puesto como vendedor. Entonces, esa parte sí es importante. Se puede cumplir porque ya sabes que ahora, por medio de la tecnología, hay videos que te dan recomendaciones de lo que puedes hacer en una entrevista de personal, qué preguntar, qué no preguntar, pero eso también puedes capacitarte o puedes contratar. Si no hay muchos recursos, te puedes preparar, porque no es lo mismo que se te ocurra entrevistar así porque sí, a que te pongas una disciplina de aprender, si quieres, por medio de videos, de cómo seleccionar personal. Y si te vas tú aplicando, por lo menos ya estás haciendo un cambio. Yo los contrataba así, pero ahora los voy a contratar de una mejor manera. Te pones a videos, pero los videos es algo así como que quiero escuchar lo que aquí dicen, pero quiero poner mucha atención para ver lo que voy a hacer. Porque muchas veces escuchamos algo, pero a veces no lo entendemos. Y entonces tenemos que entender lo que se está diciendo para poderlo aplicar. Y a veces podemos fallar, pero estamos haciendo el cambio y podemos ver después los resultados. Vemos que nos funcionó seleccionar mejor personal, y aunque no tengamos todo, como por ejemplo los exámenes psicométricos, puede que tengamos mejor resultados. Y ya cuando la empresa tiene mejores resultados, posiblemente tenga mayor flujo de dinero. Y después, si de probar, contratando personas que hagan estudios psicométricos y todo eso. Porque sí, Andrés, te voy a decir que hay personas que tienen, así como si fuera una habilidad natural, a seleccionar personas. Ahorita creo que te puse un caso de Minatitlán y uno de Coatzacoalcos. También en Minatitlán, conocí a unas personas que tenían ciertas taquerías. Seleccionaron a las personas sin este proceso y no lo hacían tan mal. Las personas se comprometían con ellos y tenían así como que seguían el proceso sin tener los exámenes psicométricos, y las personas ahí estaban contentas, les respondían y todo, pero sobre todo manejaban cierto liderazgo. El trato hacia el personal y todo eso era favorable. No se quejaban de que la cajera les robara dinero, que a veces, porque luego el dueño dice, yo quiero estar en la caja, pues, no quiero que me vayan a bailar con el dinero. Y se iban y regresaban, abrían y ya después regresaban para cerrar, hacían cuentas y no les iba mal. Tenían manera de medir que la persona que habían contratado respondía bien. Pero este no es el caso de la mayoría. Entonces, la mayoría tiene que aprender a profesionalizar y pueden hacer este tipo de ejercicios si quieres autocapacitándose viendo videos. Y hay muchas cosas que te lo dicen bien. El otro día tuve la oportunidad de ver uno y dije que no está mal, o sea, están dando una secuencia, por lo menos. Si tú estás haciendo una actividad y haces un cambio, ese pequeño está a tu favor, porque estás aprendiendo y aplicando.
Esto que acabas de mencionar también es otro de los problemas que llevan a las empresas a quebrar. Yo he visto muchos que son autoempleados y no dan el paso hacia adelante. Muchas veces por el temor de delegar y el delegar mal. ¿Cómo puedes dejar de ser autoempleado y volverte empresario, Rafa? Es más complicada la pregunta, pero dar ese brinco. También esta parte de los cambios y tiene que ver con esta disposición. Ya tiene que ver primero con formas de pensamiento, formas de actitud personal. Hay algo que a veces se recomienda que tiene que ver con la autoestima, y la autoestima te ayuda a ponerte retos y avanzar. Lo que estás mencionando del autoempleado, y en este caso lo de negocios, me imagino que te refieres a la parte de un libro que es de Robert Kiyosaki. También se puede aplicar. Entonces, en esa parte, menciona que autoempleado es la persona que puede tener trabajadores, pero si el dueño, para que la empresa pueda funcionar, tiene que estar ahí, porque no ha aprendido a delegar, pues lógicamente no puede avanzar hacia el hombre de negocios. Y una de las maneras que tienen es aprendiendo a delegar. Y por eso pueden haber muchas maneras, pero una de las formas que se tienen es armando su estructura organizacional, definiendo un perfil, y dentro de ese perfil poner las actividades que las personas van a hacer y por las cuales van a ser responsables por esos puestos. No es el hecho de que una persona no puede hacer su trabajo y le consulte al dueño. No, lo estás contratando para que se tenga una actividad y no tienes que estar contratando porque contrataste a una persona capaz de hacer eso. Entonces, al delegarle, le estás cediendo una responsabilidad y actividades que tienen que realizar. Y junto con eso va creando un sistema aparte que es cómo pensamos la empresa y cómo compartimos, por ejemplo, el crecimiento de la empresa. Y por lo tanto, junto con eso, la empresa tiene que aprender a desarrollar una estrategia de negocio. Y con esa estrategia de negocio, se involucrar a todo el equipo de trabajo para que coopere con esa estrategia de negocio. Casi decir, señores, vamos con un crecimiento hacia tal lado. Cuando hay liderazgo, tú les marcas el rumbo que tienen que seguir los trabajadores de la empresa, y por eso que a veces hay quienes recomiendan crear una visión de negocio. ¿Para dónde vamos? Invitas y dices, ¿qué tenemos que lograr? Y los estás metiendo en un sistema de trabajo en el cual hay objetivos, metas, y tienen que estarle dando seguimiento. Entonces, eso ya tiene que ver con el lado de profesionalizar las actividades, y el personal se va acostumbrando a eso, a esta forma de trabajo. Llega el momento que tanto se acostumbran que no aceptan ya algo menor. ¿Por qué? Porque les gusta. ¿Sabes dónde se ve muy bien? Cuando van y se comparan con otras empresas y ven que ellos están mejores que las otras empresas. Yo sí luego veía cuando se reunían empresarios diferentes, iban los trabajadores, entonces yo veía cómo los trabajadores de una empresa llegaban a nosotros y como que decían, pero ellos están en una mejor empresa que en la que yo estoy, aunque sea del mismo giro. Entonces luego admiraban a los otros y ¿qué se necesita para estar ahí? ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron, y tú ves al personal de la empresa que va creciendo cómo se sienten seguros cuando opinan, hablan, participan más, porque así están siendo educados también. Es decir, en su formación casi le dicen, tienes que lograr esto, avanzar, tener retos, los ponen a que logren las cosas, pero delegan, y gradualmente los empresarios se van quitando ciertas actividades operativas. Por eso, cuando hay quienes recomiendan que el emprendedor tiene que dedicarse con el tiempo a actividades de tipo estratégico. En tal caso, lo operativo cada vez va siendo menos. En otras palabras, dejar de estar atendiendo el local, por así decirlo, el negocio, estar al frente de la barra y dedicarse a pensar hacia dónde va a dirigir la empresa.
Y hay empresarios de pequeños negocios que lo van logrando. Y sí me ha tocado ver en pequeñas empresas, por lo tanto, sí se puede, pero casi hay que tomar esa decisión personal de hacerlo. Rafa, tú eres asesor y algo que a mí me tocó vivir y por lo que veo a los que he ido entrevistando les ha tocado de la misma forma, es que nos vemos en problemas fuertes, pero no tenemos suficiente dinero y aunque lo tuviéramos no sabríamos qué problemas resolver primero. En una situación de crisis, ¿qué clase de asesor es el que deberíamos de contratar? Que estamos viendo que ya todo se está yendo por un tubo, estamos ya en las últimas. Tú eres un asesor. ¿Qué clase de asesor debo de contratar para esas situaciones? Bueno, te voy a platicar. En el área que me manejo estoy como un especie de consultor general o asesor. Uh-huh. Entonces, lo primero que se realiza cuando alguien te pide ayuda, haces una especie como de diagnóstico. Y con ese prediagnóstico estás en condiciones de determinar si tú le puedes ayudar. Es una primera entrada. Si no lo puedes ayudar, dependiendo de la problemática que te plantees el caso, tienes a decirle que no le puedes ayudar, pero sí le das la recomendación de lo que puede hacer. Con un diagnóstico. Cuando tú determinas que sí lo puedes ayudar, haces un diagnóstico completo del negocio antes de opinar, porque el que conoce la empresa es el empresario, no el asesor. Uh-huh. Por lo tanto, el empresario el asesor antes de opinar tiene que conocer la empresa y la única manera es preguntándole sobre la empresa. Y tiene que preguntarle sobre aspectos generales de la empresa, para que estemos hablando de la misma empresa. Y a veces sí me ha tocado que no todas las personas que se manejan en la asesoría lo hacen. Uh-huh. Por decirte así, si alguien pone que da servicios de asesoría para que se le empresa, a lo mejor porque te interesa. Y luego entonces, si la empresa lo que necesita es vender, porque casi siempre las empresas lo que necesitan a veces son ingresos, la persona que dice, ¿sabes qué? Y no son de los. Por lo tanto, el asesor primero hace el diagnóstico para poder determinar. Entonces, tal vez una de las preguntas que le puede hacer es: quiero que me digas en qué consiste tu problema, o mencióname cuáles son tus principales problemas. Y no puedes preguntar mucho, por lo menos dime cuáles son los tres principales problemas que te gustaría ver. Y por ahí empieza. Y en ocasiones el empresario lo que no te da es el problema, y no te da lo que está sufriendo. Y dice, es que sabe que tengo problemas de liquidez, no me alcanza el dinero. Entonces, quien va a asesorar no sabe exactamente qué es lo que está sucediendo, entonces mediante el diagnóstico tiene que investigar. Y los problemas de liquidez es porque no está vendiendo. La pregunta sería: ¿por qué no está vendiendo? Uh-huh. Y empiezas tú a meterte hasta que empiezas a buscar causas por las cuales no. Y cuando llegas a determinar una causa, en tal caso lo que tengo que atacar es especialmente la causa, no lo que me dice problemas de liquidez. O sea, a lo mejor yo le puedo decir que caso es tu crédito, y no es cierto. Uh-huh. El problema de liquidez se puede ver a que no está vendiendo bien. Puede que esté vendiendo bien, pero puede que no esté cobrando bien. Sobre todo si vende a crédito. Uh-huh. Está dando crédito y no tiene la recuperación de los recursos porque no le están pagando. Sí me ha tocado ver empresas que tenían incluso clientes que le debían más de 2 millones de pesos de más de 3 años. Entonces, dice, ¿por qué sucede esto? Pues porque en ocasiones, en esta
relación empresarial, luego también se van teniendo a los clientes como amigos. Y al no tener una política definida de cobranza, pues las personas se aprovechan. Y eso sí, lo hice, me tocó verlo. Cuando la empresa está pesada y tiene que hacer un cambio para cobrar, entonces se ve cómo empieza a ligar el dinero. Hay personas que luego toman decisiones equivocadas. Por ejemplo, me tocó el de una empresa que en un principio empezó a comprar porque le empezaron a hacer ofertas a los proveedores, y resulta que eran productos que no salieron. Los proveedores ya sabían como que no iba a salir el producto, pero le vendieron. Entonces llenaron los inventarios de productos que no se vendían, y el dinero estaba estancado. Como no se vendía, no desarrollaron una estrategia para sacarlo. Y todo eso que te estoy comentando tiene que ver con la manera en que tú administras el negocio. Por eso digo que uno de los principales problemas que luego tienen es cómo administrar. Con el diagnóstico, tú no revisas exactamente lo que te estás diciendo, sino revisas toda la organización. Pero estás tomando en cuenta los tres principales problemas todo el tiempo, y lo que estás buscando las causas y qué otros factores intervienen en esas causas. Por eso a veces revisa la administración, cómo está operando, cómo se está manejando la administración, si le da seguimiento a las actividades o no. Revisas el área de ventas o el área de la mercadotecnia que tiene la organización. Ves cómo hace su promoción, ves si los productos pueden satisfacer o no a sus clientes. Puedes, incluso si no tienes la información completa, como parte tienes que pedir a veces que te permitan dar un sondeo a quienes han sido tus clientes, porque luego dices, pues tengo clientes que a algunos les vendía muy bien y estaban siendo mis clientes, pero están contentos, pero ya no me compran. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿por qué ya no te compras? Están contentos. Cuando haces un sondeo, descubres a veces los motivos por los cuales no te compras, porque en algún momento cayeron en alguna situación. Y en ocasiones la insatisfacción no conoce las causas, y eso te da a veces, piensas que dejan de comprarte porque a lo mejor no tenían dinero o cualquier cosa, pero no, es porque algo no hiciste bien. Entonces cuando tú les preguntas a los clientes de ellos, descubres cosas. Cuando tú ves con los proveedores, descubres otras cosas. Cuando tú revisas, por ejemplo, en el caso del comercio, los sistemas de punto de venta, que tienen un sistema y comparas, por ejemplo, todo lo que vendes, descubres que tienen muchos productos que casi no te dejan utilidad y que no se venden. Y es como si fuera algo que dices, bueno, voy a ordenar los productos de mayor utilidad al de menor. Y ves cuántos productos te venden y dices, bueno, este producto te deja mucha utilidad y que te da dinero, que te da suficiente flujo. Y en ocasiones puedes descubrir que el 15% de los productos que tú vendes te generan el 50% de utilidad. Y otro grupo te genera menos utilidades, pero en la medida que vas avanzando descubres que una gran cantidad de productos casi no te dejan utilidad. Hablo en el comercio, que manejan muchos productos, luego manejan más de 400 tipos de productos, pero nunca hacen análisis de lo que venden. Y cuando tú analizas los productos que están hasta abajo, que casi no te dejan utilidad, que casi no se venden, y revisas cuánto tienen en el inventario, descubres que tienes, si haces una clasificación en tu inventario de 0 a 30 días, ves qué cantidad de productos, de 30, 70, de 70 a 90, de 90 a 120, más de 120 días, ves que muchos de los productos que casi no te dejan utilidad, hay una muy buena cantidad que están en el almacén de más de 120. Y cuando ves eso, lo que sabes es que tienes dinero detenido y eso provoca problemas delictivos. Entonces tienes que desarrollar una estrategia para sacar estos productos al mercado. Y tienes que hacerlo y tienes que estar destinado porque estás viendo la causa. Entonces, tú puedes proponer una, pero la tienes que determinar con el empresario, porque al final de cuentas, el que sigue conociendo el negocio es el empresario y no determina la. Tú le dices, mira, esta es la situación. Tenemos que sacar estos productos y hay que sacarlos y convertirlos en dinero, porque tienes tu liquidez aquí detenida. Entonces ya empieza el asesor diciendo, puedes tener estas opciones, ¿cuál consideras que te puede ayudar? Entonces,
el asesor saca su caja de herramientas, saca su conocimiento y lo ve con el empresario, y el empresario dice, bueno, ¿por qué no armas un paquete de ventas donde puedas sacar de una u otra mecánica estos productos para que se puedan convertir en dinero? Y ese dinero ya lo vas a ocupar no para volver a comprar esos productos, sino compra con los productos que tengan mayor utilidad, los que pueden salir, y que estos productos no te quiten espacio para que se coloquen los productos que sí te dejan rentabilidad. No sé si esto está ayudando para la entrevista, Andrés, pero son cuestiones que a mí sí me ha tocado revisar cuando veo los temas del punto de venta del comercio. Por supuesto, la pregunta estaba dirigida, o sea, todo lo que me diste es información súper valiosa. Y aquí la pregunta más dirigida era, cuando yo estaba en esta situación, que muchas de las cosas que tú mencionaste a mí me pasaron, hubo proveedores que me llenaron de mercancía que ellos ya sabían que no se iba a vender. Para mí fue una muy buena oportunidad y yo tenía un stock parado muy grande. Una ocasión me pasó que me mandaron lapicero de Papermate, me lo dieron muy barato, compré una cantidad absurda de cajas, pero sabían que venía una promoción y se la vendieron a todo el mundo, a todas las papelerías, a todos los distribuidores, y más barato que a mí. Entonces cuando yo quise sacarlo al mayoreo, pues simplemente no pude, porque hasta la papelería más chiquita traía ese producto igual de barato. Entonces, muchas de esas cosas que tú dijiste son muy importantes, que luego no las vemos. Pero lo que yo quería saber, y ya me lo respondiste, es, en una situación de dificultad que tenga tu negocio, te podrían buscar a ti para poder hacer un diagnóstico de la empresa. Porque yo no sabía en mi momento a quién preguntarle, porque yo tenía problemas tanto en recursos humanos, tenía problemas en la administración de la empresa, tenía problemas en la administración del dinero, y no sabía con quién dirigirme, no sabía, pues, le pido ayuda a fulano, le pido ayuda a mengano, no tengo suficiente capital, y si ocupo estos recursos y contrato al que no me puede ayudar. Entonces, un asesor de tu clase sería el ideal para ayudar a una persona que tiene una empresa en dificultades, porque abarcas muchos aspectos. Sí, como generalista, por decirlo así, en eso ayudas, entonces determinan las causas y le pones el panorama al empresario. El empresario se da cuenta que lo que le dices es, estás conociendo tu empresa, y que estamos hablando de la misma empresa, entonces tú le indicas el cambio, pero el asesor a veces no puede con todo. Por lo tanto, el mismo asesor te está diciendo por dónde tienes la salida, pero en ocasiones se tiene que atender a otra persona que sea más especialista en algo. O sea, el asesor generalista puede encontrar por dónde está la causa y te puede ayudar a solucionar algunas, pero a lo mejor para ciertas actividades necesitas a otro profesional que te ayude en un área, porque ya el asesor te ayuda a identificarlas. Y es muy común que vayan estando de acuerdo. Casi siempre cuando el asesor te dice una cosa y el empresario detecta que tiene razón el asesor, que están de acuerdo. Ese es uno. Y lo otro es, cuando ambos deciden llevar un programa de trabajo, los dos tienen que estar de acuerdo, porque si uno no está de acuerdo, es muy difícil que el programa se hace. Entonces tienen que estar de acuerdo porque le tienen que echar las ganas a los dos. El asesor, desde el punto de vista de que le va a dar seguimiento a las actividades, porque en el camino tú propones algo y cuando se está implementando van sucediendo cosas que no te las esperas. Entonces luego cuando tú tienes ahí llamadas que te hacen, dice, oiga, fíjese lo que nos pasó esto. Entonces tienes que ayudar a saltar obstáculos con algunas herramientas. No lo hace el asesor, pero sí le orienta a la persona para que lo pueda hacer. Hay un problema que yo me di cuenta en las entrevistas que he estado teniendo, es de que muchas veces no sabemos lo que no sabemos. Tú puedes ayudarle a una persona a saber qué es lo que no sabe de su propia empresa. Esa era la pregunta, Rafa, y a mí me hubiera gustado conocerte mucho tiempo atrás, quizá no me hubiera pasado lo que me pasó, pero también tiene su importancia, porque aprendes muchas cosas que no sabías y de otra forma no te hubieras enterado. O sea, la quiebra tiene esa ventaja. Quiebra económica tiene la ventaja de enseñarte o de indicarte en qué fallaste. Y uno de los errores más fuertes
que oigo que hacemos es que queremos arreglar los problemas con billetes. Y tú eres, pues, yo creo que eres un especialista, eres un instructor certificado por NAFIN, eres asesor de gestión de financiamiento. Para ti, esta actitud que tomamos de resolverlo a billetazos, a pedir prestado para resolver nuestros problemas, ya sea con bancos o familia, ¿cómo lo tratarías? ¿Es la peor solución? ¿Qué me dirías al respecto? Bueno, te voy a comentar ahorita que mencionas certificado por NAFIN. Yo me dediqué un buen tiempo para conseguir financiamiento y me acuerdo que tenía una fama de que no me fallaban ni una solicitud de crédito. Y no me fallaba porque sabía qué es lo que la banca quería y los requisitos de los bancos para las cuestiones de crédito. Este fue uno. Por el otro lado, las personas querían el financiamiento y antes de hacer el trámite me dictaba a platicar y yo descubría que muchas personas el pedir prestado el dinero no les podía resolver el problema. En el año de 1994 hasta el año de 1995 fue un año muy interesante. Estaba la banca, empezó a bajar los créditos y era increíble que empezaron a bajar los créditos a tasas más bajas y más bajas. Cuando andaban los créditos más o menos como cerca del 20% anual, NAFIN sacó un esquema que era del 16% anual fijo. Entonces hubo empresarios que decían, bueno, ¿y por qué Nacional Financiera ponía el crédito fijo? Que era, por primera vez que se ponía un crédito a tasa fija, y a algunos les entró la desconfianza. ¿Será que van a bajar tanto los créditos? Que van a estar por debajo del 16%, entonces algunos no los tramitaron. Pero muchas empresas empezaron a tramitar el financiamiento. Y en el año 2000, en 1994, muchas empresas recibieron créditos. En el mes de diciembre se hizo un problema que le llaman el error de diciembre, y para 1995 muchas empresas que tenían créditos que tenían contratados y no podían pagar los financiamientos adquiridos. Por áreas del destino, a mí me tocó como que visitar empresas, saber qué pasaba con los créditos. Y tú vas aprendiendo de ciertos empresarios. No voy a mencionar nombres y todo eso, pero me acuerdo que me llamó mucho la atención lo que me dijo un empresario del puerto de Veracruz. Me dijo, licenciado Córdoba, yo sé que voy a pagar este crédito. No tengo problemas en que hay este problema, yo sé que lo puedo pagar porque yo pido mi negocio. Ese fue un aspecto que dice, mire cómo están mis escritorios ordenados, porque estoy viendo todo. Yo visito clientes, cosas que los empresarios no hacen. Solamente mandan a sus vendedores, y yo en ocasiones digo, hoy te quedas acá, yo voy a visitar a tus clientes. Y ya directamente de los mismos clientes me enteraba de las cosas que se mandan de servicio, el trabajo de personas. Y cuando pido un préstamo, lo pido para lo que le pedí, no como hacen otros empresarios que se gastan el dinero. Este empresario, con esta explicación, me dio a entender que si él me decía eso, porque se daba cuenta que otros empresarios el dinero no lo ocupaban para el negocio, lo ocupaban para otras cosas, y lo ocupaban para invertir. Y esa es una parte importante. Y pidió el préstamo para crecer el negocio, y compraba maquinaria. Y cuando alguien compra maquinaria es porque la empresa está en un periodo de crecimiento, pero había empresas que adquirieron los préstamos porque tenían problemas de venta. Y en ese entonces, cuando las empresas tienen problemas de venta, existía un préstamo que se llama préstamo pirografario, que durante esa temporada los bancos los daban casi a 10 y siniestras, porque les estaba permitido que con la firma nada más del empresario les autorizaban créditos. Llegaba un momento que no lo podían pagar, entonces le decían, no te preocupes, te lo puedo refinanciar con los intereses, y aceptaban porque no pagaban. No se solucionaban los problemas de venta, no se solucionaban muchas cosas, y el crédito iba aumentando hasta que el crédito se volvió un problema enorme al no poderlo pagar. Estas empresas prácticamente estaban destinadas para fallar. No fue las tasas de interés necesariamente, sino porque no tenían una visión clara de que
muchas veces los problemas de la empresa, el dinero no te lo resuelve. Lo que te lo resuelve es cambia tu manera de manejar el negocio y cambiará la manera de que vas a hacer resultados. Y muchos empresarios, como viste uno en la zona de Vilguapan de Campo, que también un maravilloso comentario, fue muy interesante su respuesta para conmigo, porque él había tramitado un crédito para compra de maquinaria italiana. Lo hizo a través de un banco muy conocido, de los más fuertes que hay todavía. Y me dijo, me recibe y me dice, licenciado, Córdoba, qué bueno que me visitas, como lo que me viajes. Entonces dice, ¿a qué debo? Le digo, vengo porque en el mes de noviembre estoy pidiendo un préstamo de cliente. Dice, ya se está pensando que no este préstamo ya no lo voy a pagar. ¿Pero qué crees? Te voy a decir cuál es mi experiencia. Él ya era un empresario grande, tenía Pelocán y toda la cosa. Es una familia muy conocida por aquella región. Es de Apilicaín. Bueno, ya lo mencioné. Nada, tú dile, tú habla, al contrario, sirve. Entonces, tiene 2 empresas grandes, no sé si viva el señor, pero 2 empresas, pero sí me acuerdo que me hizo un comentario. Y me lo dijo con tanta seguridad, con tanta confianza, que es ahí donde tú determinas que el empresario que se tiene mucha confianza y mucha fe de sí mismo, sabe por qué te lo dice, porque en su vida y su experiencia lo nota. Él me dijo lo siguiente: si yo acuerdo usted, por eso no se preocupe, dice, le voy a enseñar qué he aprendido. Cada vez que se menciona una crisis, siempre de ahí de mejor. Entonces, tú te pones a pensar, y mientras otros se quejan de las crisis, dice que le ha ido mejor. La confianza que tiene de hacer las cosas en su negocio significa que ha cuidado muchos aspectos que tenían que ver con la administración, pero parte de la personalidad y parte de su forma de pensar, su forma de ver, tiene que ver con su pensamiento y sus actitudes ante la vida. Y ahí en su mente va aspectos como cómo se maneja, que la gente lo respeta, por lo tanto tiene liderazgo. Manejan un adecuado uso del dinero, porque para que le puedan prestar para compra de maquinaria italiana, lleva una buena relación con la banca y le dieron un préstamo de largo plazo. Préstamos de largo plazo, que era un crédito refaccionario y no los préstamos quirografarios que tuvieron muchas empresas que no conocían ni las características de los préstamos, pero el préstamo quirografario les resolvía el problema de que en ese momento no tengo dinero y espero que en el futuro lo pueda tener. Tenía resuelto el problema del dinero, pero otro empresario tenía resuelta la manera de que iba a generar recursos para su empresa. Y también me acuerdo que por esas fechas recientemente había apoyado a una empresaria joven de aquí de Jalapa, que era muy entusiasta, y ella sí lo consiguió a través de un fondo. Entonces, sí me acuerdo que licenciado, créame que me está costando, pero estoy pagando el préstamo. Y ya un buen día me dijo, ya lo terminé de pagar. Pero pues tenía una actitud, desde que la conocí, me tocó, creo que fue mi primera emprendedora que no tenía una empresa. Yo sí me acuerdo que la apoyé para que pudiera conseguir un financiamiento, y tú estás acostumbrado que cuando a veces un empresario pequeño te pide el apoyo de un préstamo, casi siempre quiere que le hagas todo. Y esta mujer, ella me dijo cómo lo tengo que hacer y ella se encargó de tramitar todo. Logró que su familia le diera una casa que le sirviera de garantía. No tenía dinero, pero eso sí, presentó un proyecto y lo presentó y gestionó el recurso y consiguió el dinero. Por eso a veces cuando dicen que para poner un negocio no necesitas dinero, con ejemplos como es de esta persona, te das cuenta de que eso que a veces dicen en los medios de los cursos de emprendimiento, no, el empresario que tiene como que en sus áreas interiores de que es empresario de veras, no tiene obstáculos para conseguir las cosas. No tenía dinero, pero el gobierno le sacó un préstamo y lo pagó. Creció y involucró a su familia, porque no tenía realmente lo que su familia decía, es que
chamaca, ya no digo cómo le decían, pero su familia le entró mucha desconfianza porque de por medio pusieron una garantía de una casa. Pero pagó el préstamo y salió adelante y creció, consiguió clientes, se fue al puerto de Veracruz, abrió una empresa en Veracruz y empezó a conseguir buenos clientes en el puerto de Veracruz, y esta empresaria logró avanzar. Y así me dice, no la veo, pero eso es una experiencia muy bonita donde se ve que la actitud o la forma de pensamiento que tiene la persona que es empresario casi es una mente de que yo puedo conseguir mis cosas. Y yo creo que eso es cierto. O sea, por lo tanto, sí juega un papel muy importante la parte en que el empresario se siente y que no se pone obstáculos, o que los miedos los empresarios de una manera muy diferente, por decirlo así, una persona con Precisamente, perdón que te interrumpa, dime. No, por lo tanto, el desarrollo humano en el empresario juega un papel muy importante para mantener una empresa. Precisamente esa es una de las cosas que yo te quería preguntar ahorita que me lo estás diciendo, y es una de las preguntas que yo tenía. ¿Cuál es la mentalidad que define estas? En tu experiencia has visto muchísimas empresas. En tu experiencia, ¿cuál es la mentalidad que define a un empresario que puede salir adelante de todas las circunstancias? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que debe de tener? Te voy a explicar, ahora sí, como tú dices, de lo que yo he visto, porque también he leído, porque hay muchos temas de emprendimiento que dicen cómo debe ser ahora se menciona mucho la palabra emprendedor, pero antes casi la palabra emprendedor no existía. Se manejaba es empresario, ¿no? Los empresarios que mejor les iban tenían que yo observaba tenían distintas características, con mucha confianza personal, eso tiene. Y esa confianza personal es que pueden hacer las cosas. No andan pensando que no las pueden hacer, todos pueden. Casi el no es una palabra que no está en su mente, pero lo tienen efectivamente bien pensado de que sí pueden hacer las cosas. Y tú lo ves, y ¿sabes cómo me daba cuenta? Todo empresario que me decía que podía hacer las cosas, a mí me contagiaban y me convencían a mí de que podían hacer. Pero había otros que me decían que podían hacer las cosas, pero yo sabía que no. Por lo tanto, esa confianza es real y todo. Con los años apareció un concepto que es la inteligencia emocional. Y entiendo que todos estos empresarios ya la tenían desarrollada, la inteligencia emocional. La cuestión es que estas personas pueden tener distintas formas de personalidad, pero todos pueden hacer estas cosas. La confianza. La otra es una disciplina muy seria para el trabajo. Muy disciplinado. Desde muy temprana hora se levantan, trabajan, y ese trabajo que lo realizan es con mucho entusiasmo y con mucho gusto. Mientras las personas se cansan, estas personas son impactadas. O sea, ¿de dónde les sale la energía? De una motivación interna muy fuerte que tienen para hacerlo. Hacen una y otra, y tú los ves a temprana hora y después tarde, y tienen una disciplina muy marcada. Son muy organizados. Y esta organización la traen ellos, y cuando se las pasan a los trabajadores se nota. No me acuerdo el nombre de un empresario que tiene una granja porcina allá por un lugar que se llama Juanita, no, decían por Villavista, esa por allá por el sur. Me acuerdo que este empresario me maravilló con tener una empresa muy ordenada, siendo una granja porcina. No he visto ninguna otra granja porcina tan ordenada como la de él. No quiere decir que no la haya, a mí no me ha tocado ver otra. Pero a las chicas las tenía como si fueran enfermeras, con batas blancas, iban a ver los servicios y medicamentos, todo muy ordenado. Es más, la granja porcina no olía mal. Pero para ese entonces yo había ido a un curso a México que lo dieron unos japoneses de técnicas de Japón que manejaban la productividad. Y un japonés dijo que la productividad es algo que medían, y nos dieron una definición de productividad y nos platicaron
de la importancia que tiene el orden en las organizaciones. Entonces me acuerdo que dijo, el buscar un archivo en archivo muerto no puede tardar más de 90 segundos en que el documento esté ahí, porque tienen orden. Y esta persona le pedí, me acuerdo, un documento, y más o menos se llevó ese tiempo que decían los japoneses. Entonces le decían algo a los trabajadores, todo lo tenían en ordenado. Lo que a veces uno quiere que manejen los temas de inventario las empresas, esos tomaron un curso con FIRA. FIRA es un fideicomiso y que apoya a las personas que tienen actividades agropecuarias. FIRA les dio cursos de capacitación y los controles que les pusieron en Excel, todo el orden de manejar las etapas de los servicios por distintas su crecimiento y todo eso, todo lo tenían súper ordenado. Entonces el orden, la disciplina, la manera de manejar el personal con un trato, con capacidad de liderazgo. Ese liderazgo no solamente se cierra a la empresa, sino a la manera en que el empresario tiene una relación con su entorno, con proveedores, con clientes, con personas externas, porque cuando yo iba, pues yo era una persona que era temporal y era una persona que no siempre iba a tener mucho respeto, mucho cuidado con la manera en que se manejaban. Te aceptaban todo lo que tú le dijeras, porque respetan a las personas. Entonces, tú sientes como que estás con una persona no tan común. Te estás dando cuenta que estás con una persona que hay que respetarla por la manera en que te dice contigo. Entonces, así como lo hacía conmigo, es con trabajadores, con muchas personas lo manejaba así. Y ya cuando salí me di cuenta que tenía una influencia en la misma sociedad donde él estaba. Entonces, el empresario tiene que tener liderazgo no solamente con su equipo de trabajo, sino con todos. Y es ahí un juego de las relaciones públicas que juega un papel muy importante para que un empresario tenga también eso. Espero que no sé si me estoy saliendo mucho de... No, para nada, Rafa. Es que si vieras, son muchísimas competencias que hay que aprender y muchas cosas que necesitamos para poder emprender o ser empresarios, que muchas las desconocemos y muchas otras las tenemos como una facultad y no las aprovechamos para poder sacar adelante problemas. Esta temática que te vuelvo a mencionar de no sabemos lo que no sabemos es una situación muy recurrente. No sé qué hacer si tengo este problema. Yo tengo esta cualidad, pero no la sé explotar porque en vez de ser el líder de mi propia empresa, estoy metido haciendo cajero, cuando no debería de serlo. Yo debería de hacer esta otra cosa. Las cuestiones de lo que ahorita me estás platicando, ¿qué es lo que debe de tener un empresario? ¿O cuáles son las cualidades de un empresario exitoso ante toda circunstancia? Son quizá cosas que podemos practicar para que nuestra empresa mejore. Y ahorita que lo estás diciendo, porque es de viva voz, de todas tus experiencias, de la gente que tú conoces, le puede servir a las personas que me están escuchando, porque están atravesando por una situación difícil y se pueden dar cuenta, oye, yo no tengo esto otro, y debería yo de empezar a cambiar para que mi negocio funcione y mi vida funcione. Porque muchas veces tu negocio se vuelve tu prisión, se vuelve una ratonera a la que ya no quieres ir. Le pasó a varios que conozco que ya estaban en las últimas de su negocio y prefirieron dejarlo morir. Y algo que leí hace poco es de que las empresas no fracasan, se abandonan. Si una empresa, en mi caso, eso fue mi situación. Llegó el momento donde abandoné, porque ya estaba harto, estaba fastidiado, no sabía resolverlo. Llevé 2 años de caída, 2 años de estrés, 2 años de luchar y no encontré cómo hacerlo. Entonces decidí abandonar. Y esto que tú estás diciendo, muchísimos que puedan estar en mi situación o en la situación de los que han vivido los demás, les puede prender una luz, tanto de con quién dirigirse, en tu caso, como qué hacer particularmente. Y pues ojalá que efectivamente así sirva, porque te voy a comentar, ya sabes que hay una fundación por empleo y es una, ahí se apoyan a las personas que van a iniciar un negocio. Todo eso que te estoy comentando forma parte de la cultura que se puede manejar.
Fundación por Empleo apoya que no tiene una empresa y lo va a formar, o que tiene una microempresa y está en la parte inicial como microempresa. Pero también hay otras organizaciones que pueden apoyar y que son empresas que ya tienen un mayor crecimiento, que tienen servicio, que luego ya no tienen a quién recurrir. También hay quienes pueden asesorar y también hay asesores profesionales. Lo único que sí es que hay que saber profesional. Por ejemplo, por decirte así, que a veces se requiere un apoyo y hay personas que se asesoran de una manera tan especial que tú no se la esperas. Pero ese asesoramiento viene acompañado también con experiencia. Te voy a explicar. Si tú me preguntas qué ocupo para poder apoyar una empresa, yo sí ocupo mi conocimiento profesional, el que he aprendido desde que yo estudié la carrera de administración, pero también he estado capacitando con esas técnicas que luego tuve que aprender en cursos. Cuando he tenido empresas, yo he aprendido de empezar. He aprendido cosas que a veces no te enseñan en la escuela, pero cuando estás atendiendo una empresa, sobre todo al que le va bien, también le aprendes cosas que en ese momento pues tú dices, qué interesante, qué manera tuvo para resolver este problema, porque también dice, bueno, y si este problema como lo resolvió, y cuando te dan soluciones a problemas de cómo lo han resuelto, tú dices, bueno, qué interesante, esto en mi caso, estaba yo muy joven, y de qué manera de resolver un problema me parecía fabuloso. Pasa el tiempo, me pregunta otra persona, oye, ¿y qué puedo hacer? De acuerdo a lo que te dijo el empresario, la experiencia de otro a mí me sirve para también poderlo apoyar con este problema. Hay personas que han logrado eficiencia tomando decisiones de cosas que pueden hacer, pero luego cuando te das cuenta de otro empresario que no lo hace, pues aprovechas y transmites el conocimiento a otro. Un ejemplo, sin mencionar nombres, por supuesto, porque si no me meto en problemas con alguien. No hay problema. En el puerto de Veracruz había una persona que tenía el liderazgo en un área, pero hace cuenta que había una empresa en Monterrey que tenía una sucursal en el puerto, y se abrió las sucursales que había mucha demanda de servicio en el puerto de Veracruz, pero surge que esa demanda se ve fortalecida porque el gobierno del estado adquiere productos. Pues la persona que manejaba la sucursal no tenía la fuerza comercial de un comerciante del puerto. El comerciante del puerto fue más hábil en conseguirse de cliente al gobierno del estado. Entonces, no es como castigo a la otra empresa, pero no podías conseguir el producto de la otra empresa, sino lo tenías que conseguir de la empresa matriz. Y hay empresas que te llegan la mercancía a tu almacén, y de ahí lo trasladas. Y esa persona no lo hace así. Veía los productos y los tenía que entregar exactamente en la bodega de lo que era el gobierno del estado allá por Banderilla. Y como yo era de Jalapa, pues yo lo tenía en el puerto, pero cuando me venía a Jalapa me dice, oye, no podrás hacer esto. Y me lo pidió como favor. Bueno, yo a mí me pagaba por otros servicios que tenía que ver con estas cuestiones, pero ya de favor te voy a ver. Entonces me decía, hay un intercambio de facturas, el proveedor me va a dar las facturas porque no eran digitales como ahora, y yo tengo que manejar estas cuestiones que hay que darles al gobierno. Se ahorraba tiempos para hacer muchas cosas, y en este caso se ahorró el tiempo para que el producto no llegara a su almacén y de ahí mandarlo al gobierno del estado. Entonces se ahorraba el tiempo y se ahorraba dinero. El hecho de que se utilizó se ahorraba viática, porque el presentarlo en la Cefitlán, a veces tenías que estar ahí un ratito y digo, esto no se lo cobré, así que para la otra le voy a tener que hacer una estimación para poderle cobrar este servicio, porque luego no te atendían los del gobierno tan rápido como si quisieras. Entonces, esa habilidad de manejar las cosas, yo le aprendí que podía tener eficiencia operacional en el manejo de su operación logística y operación comercial. Entonces, se te queda. Con otro empresario no quisiera yo comentar mucho sobre el aspecto, ya falleció, pero es un importante empresario que fue de
de la zona de Orizaba, un empresario muy fuerte que hizo casi un parque industrial, casi es un parque industrial. Él tomaba decisiones y luchaba un poco con la burocracia, pero sabía cómo manejar las cosas y se ahorraba tiempo y dinero manejando operaciones. Entonces, cuando tú ves cosas que le vas a aprender a los empresarios, es también conocimiento añadido a ti, que en este momento no lo ocupas. Porque tú, en ese entonces, te fue para una gestión de financiamiento. Después entró la asesoría y lo que vas viendo te sirve para poder apoyar a otros. Está bien, gracias a eso y gracias a que observas cómo le va bien a los empresarios exitosos, tú tomas su forma de pensamiento y su forma de actuar. Hoy se maneja mucho lo que se llama algo que se llama el modelo de negocios Canvas, de que tienes que plasmar en una hojita que tiene 9 módulos todo un negocio. Toda la estrategia de un negocio manejada como modelo de negocio. Había empresarios que en una hojita me dibujaban todo un negocio y yo los observaba con tanta atención y me decía, ¿usted cree que me va a ir? No me decía, ¿usted cómo ve? ¿Puedo conseguir financiamiento? Digo, pues si está como en esta hojita y no tiene problemáticas, no están en condiciones de cambiar. El empresario tiene que estar dispuesto a cambiar. Siempre tiene que estar dispuesto a cambiar y tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios, como el que me habías comentado y el que te comento acerca de la familia, porque en mi caso, por ejemplo, que era un negocio familiar, yo sí tenía intenciones de cambiar en algún momento dado, pero la familia no, pero no las podía yo sacar. Entonces era un problema muy difícil. Esto que me estás diciendo, todo lo que me estás diciendo, Rafa, es invaluable. Tu experiencia que estamos poniendo aquí en este video, estoy seguro que le va a servir a mucha gente. No quiero abusar mucho de tu tiempo, pero todavía tengo un par de preguntas para ver si podemos ser un poco más breve por ti, porque yo por mí me puedo seguir toda la noche, porque tengo un montón de preguntas. Rafa, si una empresa se enfrenta a un cambio dramático de los usos de los clientes, vamos a poner, antes estaba el teléfono, de pronto llegó el iPhone, porque teníamos el teléfono de teclas y cuando llegó el iPhone, que era una pantalla plana sin ninguna tecla, hubo una revolución gigantesca, al punto de que ahorita ya no hay teléfonos de teclas, al menos los celulares yo ya no he vuelto a ver. O en el caso de Kodak, que de pronto la tecnología avanzó tanto que ahora ya los rollos y las cámaras análogas dejaron de existir. Si un empresario, una empresa se enfrenta a una situación de cambio como esta, que sucedió con el COVID ahorita, porque el COVID nos dio una patada brutal a muchísimos negocios que tuvieron que cambiar su manera radical de hacer las cosas. ¿Qué pasos podría seguir una persona o una empresa que se está enfrentando a esta situación para no llegar a la quiebra? ¿Cómo podrías evolucionar tan rápido? Casi siempre cuando hay situaciones inesperadas, el empresario que está dispuesto a hacer cambios tiene que considerar que tiene que hacer una nueva situación. El problema es cuando se presenta con incertidumbre, que no sabe para dónde van muchos aspectos. Por ejemplo, no sé si la economía se va a poder afectar, no sabe tantas cosas. Entonces, tiene que tener un momento para hacer una reflexión de todo lo que está sucediendo. Tiene que revisar su entorno. Tiene que ver qué está pasando con la economía, sobre todo qué tiene que estar pasando con los clientes, tiene que ver qué está pasando con los proveedores, tiene que ver qué está pasando con los intermediarios, tiene que considerar que también a sus clientes les puede afectar los proveedores, la situación económica, tiene que siempre ver más allá de lo que está alrededor cercano, tiene que ver la política, tiene que ver el aspecto tecnológico y tiene que evaluar todo lo de su entorno para ver qué tiene que cambiar. Cuando lo hace de esa manera, como que tiene un panorama más fuerte para poder hacer un cambio. Pero casi siempre tiene que considerar el empresario que no solamente lo tiene que ver él, porque si no tiene su punto de vista. Para en el caso de los clientes tiene que tener comunicación con los clientes para que tenga el punto de vista de los clientes, el punto de vista de los proveedores, el punto de vista de los intermediarios. Tiene que estar al tanto de lo que pueda suceder, tiene que hacer consultas, tiene que pedir puntos de vista de otros y no nada más el punto de vista de él. Teniendo esto puede hacer un análisis de lo que puede estar pasando y puede
en algún momento crear un plan de contingencias para salvar una situación en lo que se define todo lo que puede pasar. A lo mejor no todo es favorable en un sentido, pero está enfrentando una situación y en la medida que pasa el tiempo va teniendo más información y le va permitiendo definir el camino que tiene que seguir. El empresario tiene que tener planes de contingencia y tiene que poderlo manejar, pero para eso también aquí juega un papel muy importante su forma de ver las cosas en los negocios. Yo creo que hoy, a diferencia de hace años, un emprendedor, un empresario, tiene la posibilidad de apoyarse con videos, de pedir el apoyo de personas externas para poderlo manejar. Por lo tanto, yo diría que ese cambio que quiere enfrentar por una situación que puede ser temporal como la pandemia, que puede durar, pero todo se va definiendo y de alguna manera tener un plan de contingencia para salvar la situación y en la medida que se termina, volverlo a cambiar. Y hoy los cambios cada vez son más cortos. Se recomienda mucho en las cuestiones de emprendimiento o algo, hoy que es muy común, que es la innovación. Tiene que buscar cosas nuevas que hacer, tiene que buscar cómo poderlo manejar y tiene que verlo en un contexto muy general, de forma tal de que siempre tiene que ver el entorno, tiene que ver cómo va a impactar este cambio que quiere hacer, tiene que verlo desde el punto de vista del mercado, tiene que verlo desde el punto de vista financiero, tiene que verlo desde el punto de vista del equipo que lo va a manejar, tiene que pensar siempre en la innovación, considerando todos los aspectos que involucra un negocio. Cuando lo ve así, le es más fácil poder enfrentar las situaciones y siempre con el apoyo de otros. Es un trabajo en equipo. Como me dijo un empresario que vive bien aquí en Jalapa, desafortunadamente ya falleció, pero él a todas las personas los veía como un equipo, a todas, fueran o no sus trabajadores. Gente de lo que antes era tesorería, hoy de finanzas y todo eso, siempre, nunca solo, siempre acompañado. Es mi recomendación. Entonces, Rafa, en una situación de estas es innovación y contacto con el cliente. Me estás dando muchas fórmulas, pero el cliente, por ejemplo, en los teléfonos vieron este cambio, les gustó. Si yo vendiera teléfonos de teclas, tendría que estar estar hablando constantemente con ellos y preguntarle, oye, ¿te gustan estos teléfonos? ¿Te gustaría la innovación y hacer cambios? Y después innovar o adelantarme al siguiente cambio, por así decirlo, que es la copia del iPhone. Esa sería, digamos, que la receta ante las circunstancias. Uh-huh. Pasos más, pasos menos, y ver a todo el mundo como un equipo. Trabajar en conjunto. Sí. Desarrollar un modelo de negocio. Es que son muchísimas cosas que hay que hacer. La principal para mí es tener a alguien que te asesore. No puedes distinguir qué te hace falta si no tienes a alguien que te lo indique. Porque Internet lo que tiene es que hay muchísima información, demasiada, pero es tanta y tan dispersa y son tantísimas las personas que están hablando que tanta información se vuelve nada de información. Porque unos te dicen una cosa y otros te dicen otra y otros te dicen otra y después aplicas una, pero a lo mejor no está tropicalizada la respuesta para tu negocio. Entonces aplicas y no te funciona y después jalas el del otro y te la puedes pasar haciendo más hoyos y hoyos y hoyos y hoyos. Entonces que alguien te diga directamente qué es lo que te está fallando, para mí esa es una de las formas, es la fórmula para hacer las cosas correctas, Rafa. Para mí esa sería la solución a los problemas de este tipo. Rafa, ya no te voy a quitar mucho tiempo, 2 preguntas más cortas y acabamos. Rafa, si tú tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar a la época más oscura, más dolorosa o más difícil de tu vida, ya sea en los negocios, preferentemente en los negocios, y pudieras darte un consejo, ¿cuál sería? Pues sería prácticamente el que acabas de mencionar, la innovación y buscar el desarrollo personal. Eso es lo que te dirías, que te enfoques en la innovación y en el desarrollo personal. Sí, empezando por el desarrollo personal, porque todo lo que hoy veo, anteriormente yo no lo veía. Eso ya lo vine a ver, se puede decir, de un tiempo para acá.
en mi desarrollo. ¿Crees que la mentalidad es lo más importante que hay? En los aspectos de tu vida sabemos que una mentalidad bien gestionada, donde tus emociones están bien gestionadas, te puede dar una vida agradable, pero en los negocios, creo que la mentalidad realmente es lo que hace el negocio. Más que el negocio en sí, más que el dinero que puede entrar, es tu mente funcionando con el negocio al mismo tiempo. Sí, ahora se manejan pues muchos consejos para los emprendedores y empresarios. Yo tomo uno de los tantos que se manejan. Lo que nosotros queremos a veces son buenos resultados. Queremos dinero, queremos tener éxito, pero esto no se puede lograr si no vemos qué estamos haciendo para poderlo lograr, y eso que queremos lograr está en el muy fondo del ser de cada persona, de cada uno de nosotros. Hay quienes manejan el ser, el interior de las personas, para poder hacer una transformación de vida, y yo creo que no es lo que tenemos que trabajar. Por eso yo creo que tú me dices que deberíamos de cambiar en mi caso, sería ese aspecto que yo nunca vi en mi caso. Yo era mucho de hacer cosas, actuar, pero también muchos asuntos, temores, situaciones personales que tenía y no me permitían ver mis miedos, mi falta de comunicación con la gente, porque no quería yo hablar con las personas. De hecho, la carrera de administración, la primera que pensé que no era tanto de hablar con las personas. Esas son cuestiones que tenía yo. No era muy sociable, que digamos. Fue el trabajo que me obligó a tener contacto con ellos. Era muy aislado, Andrés. Fíjate que no te lo creería, porque como dices, hablas mucho, hablas muy bien, te expresas bastante bien, nos comunicamos muy bien. Yo te he visto platicando con mucha gente, tienes muchos amigos. No te lo creería, fíjate. No me hubiera yo dado cuenta. Si hubiera sido mi compañero de estudios, te hubieras dado cuenta. Pero es que yo hablo demasiado y te hubiera hecho platicar. Eso seguro. Hubiéramos terminado hablando, porque eso se me da bastante. Rafa, ¿algún consejo que le quieres dar a los emprendedores, empresarios que nos están escuchando? Creo que sería el mismo. El mismo. Busquen su desarrollo personal, porque si están en el emprendimiento o empresarios, eso que tienes por dentro de ti lo vas a reflejar en tu empresa con resultados. Entre mejor desarrollo y mejor autoestima tenga la persona, es más fácil tener mejores resultados. Empieza por la persona y termina con la organización. O sea, se refleja en la organización. Entonces, ese sería mi consejo. Perfecto, Rafa. Pues muchas gracias. Te agradezco mucho que me hayas dado esta entrevista, que me hayas dado de tu valioso tiempo. Esta es una de las entrevistas que puede ayudar a muchísima gente que tiene un negocio. Ojalá les sirva bastante y la experiencia que tú tienes se refleja en toda la conversación. Voy a dejar todos tus datos para que las personas que tengan alguna empresa, bueno, si tú me das permiso, me autorizas, te puedan buscar para asesoría. De que quieran sacar sus empresas, tú los puedes asesorar. Obviamente, con el proceso que tú ya me comentaste, de hacer el diagnóstico y después ver si los puedes ayudar. Uh-huh. ¿Sí? ¿No tienes problemas de que comparta la información? No, lo puedes hacer con gusto. Perfecto, Rafa. Rafa, muchas gracias. Si tú tienes un negocio o una empresa y estás pasando por momentos tanto de dificultad como de crecimiento, déjame darte 3 consejos. Pero antes de hacerlo, déjame pedirte un favor. Si el audio te fue de utilidad o crees que le pueda ser útil a alguien más, por favor compártelo. Suscríbete y comenta. Muchas gracias. 1. Si tu negocio se está viendo en graves dificultades, pero no sabes cuál es la causa real de tus problemas, contrata a un asesor generalista o estratega, para que pueda junto contigo, a través de sus conocimientos, descubrir las causas de la crisis en la que está tu negocio y genere las estrategias para sacarlo adelante. 2. Después de que te hayan dado los pasos a seguir para sacar de la crisis a tu negocio, tienes que implementar el plan con disciplina y determinación.
la disciplina para hacer los cambios y formar nuevos hábitos, tanto en ti como en tus empleados, y la determinación para alcanzar una meta aun cuando los sacrificios sean dolorosos. Y me refiero a que si en tu negocio lo que está haciendo caer es algún miembro de tu familia y este se tiene que ir, hazlo sin miramientos. Sé que es duro, pero piensa de esta forma: si tu negocio, del cual depende tu familia y las familias de tus empleados y los familiares que sí hacen su trabajo, se viene abajo, deberías de preguntarte: ¿valdrá la pena tanto dolor por no despedir a una sola persona? Verás que la acción no es tan difícil después de esta reflexión. 3. Trabaja en tu desarrollo personal a la par que estás trabajando en levantar tu negocio. La mente lo es todo. Es ella la que te obliga a levantarte para ir a trabajar si no te gusta lo que haces, o la que te convence de que no lo hagas. Es ella la que te da la templanza ante los embates del azar que te pueden tumbar al piso para poderte levantar. Pero también es ella la culpable de que decidas quedarte en el piso. Tu mente es el activo más importante, el cual debes de cuidar, nutrir, fortalecer, para que te dé todo lo que deseas en la mejor de las circunstancias. Y en la peor, que no sufras por un destino ciego. Espero que estos consejos te hayan sido de mucha utilidad y te ayuden a salir de la trinchera.